Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les hago la bienvenida a este pequeño foro de discusión. Me presento, soy Mariana Mendoza, soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Química Industrial y curso el primer semestre de esta carrera. El día de hoy mi objetivo principal al realizar este pequeño foro de discusión es transmitirles mi punto de vista y darles a conocer ciertos aspectos sobre un tema que hoy les voy a dialogar, que mi tema se centra en la actividad industrial. En este caso, de cómo ha sido afectada por la pandemia que estamos sufriendo todos el día de hoy mundialmente y cómo se relaciona en este caso los sectores de la actividad industrial en la ingeniería química. Me gustaría iniciar este tema con una pregunta que creo que es la primordial de contestar, ya que no muchos conocen el concepto, y la pregunta es: ¿qué es una actividad industrial? Se establece como la industria que realiza la actividad económica que emplea y transforma los recursos naturales. Ustedes se preguntarán ¿como cuáles? Materias primas y fuentes de energía. ¿Con qué fin? Pues para tener así la fabricación de ciertos y variados productos que son listos para el consumo humano. Después de contestar esta pregunta, que para mí siento que necesitaba abrir con ello, empezaría con una fecha que creo que a todos nos marcó, a todo mundialmente. Es el 17 de noviembre del año del 2019. Como saben, se dio a conocer sobre el virus COVID-19 de origen chino. En su momento nadie del mundo se imaginó el tremendo impacto que lograría tal virus, ya que este virus poco a poco se fue esparciendo y llegando tanto a países primermundistas como países tercermundistas. Creo que todos estamos conscientes de todo lo que está afectando este virus, y creo que lo que más nos podemos dar cuenta es en el ámbito de la salud, con tantas pérdidas, con tantos contagios. Pero no es lo único que ha afectado, sino también ha afectado a lo social, económico y industrial. En este caso me voy a dar hincapié y a centrarme un poquito más en lo industrial, que básicamente pues es mi tema, mi objetivo del día de hoy. La actividad antes de la pandemia era muy buena a nivel mundial, bastante buena, pero no tenía un crecimiento exponencial tan exagerado. O sea, no se había visto así en mucho tiempo. Y un ejemplo es el sector químico. O sea, el sector químico creció así a full gracias a esta pandemia, y hoy otras industrias que se encontraban en la cúspide de sus inversiones tuvieron una crisis con la llegada de esta pandemia, ya que dichas ventas tuvieron una gran depreciación, como los consumos se centralizaron en la compra y venta de desinfectantes, como, como productos sanitizantes. O sea, todos los productos químicos tuvieron una inversión exagerada. O sea, aquí podemos ver que la industria química creció bastante, como la industria de los fármacos, industrias que antes no tenían una venta tan exponencial como la venta de geles antibacteriales, y que hoy en día, algo que creíamos que nunca se iba a ver, se encuentran escasos. O sea, antes no comprábamos a grandes cantidades el papel o el gel antibacterial o los productos sanitizantes porque no los considerábamos tan indispensables, hasta que nos llega una amenaza tan fuerte que nos amenaza contra nuestra salud, ¿no? Básicamente. Al realizar esta investigación me basé en videos, me respaldé de videos que pues globalizaron bastante este tema de la actividad industrial, ¿no? En esos videos menciona que la producción industrial en México cayó 1.8% en 2019 frente al 2018, debido al decrecimiento de las construcciones y la minería. Entonces, con la llegada de este virus al país, inició catastróficamente. O sea, creo que todos lo pudimos visualizar, y las cadenas televisoras nos informaron del impactante que iba a ser este virus con la llegada precisamente a México, ¿no? La actividad industrial, básicamente en las industrias de restaurantes y comercios, tuvo un deterioro bastante impactante, al igual que para la industria hotelera. Como muchos saben,
Esta pandemia causó demasiados despidos, muchas muertes, o sea, algo horrible, bastante horrible. Y en los sectores del comercio y del alimento tuvieron que cerrar muchas empresas, muchos restaurantes, tuvieron que dar muchas gracias a sus trabajadores. Las zonas hoteleras tuvieron que cerrar, o sea, la gente que vivía de eso, brutal, tuvieron que cerrar todo, o sea, algo horrible, algo que no habíamos visto, que tuvimos que poner en pausa al país, se tuvo que poner en pausa la economía, lo que aporta México, básicamente, ¿no? Pero a su vez, a la vez que estaban pasando estas depreciaciones, otros sectores tuvieron un crecimiento, como ya había mencionado, muy exponencial. Y este sector fue el sector químico, el sector de los fármacos, el sector salud. Ellos fueron pues básicamente los que tuvieron un crecimiento en esto. La actividad aumentó precisamente en el sector químico por el consumo de los detergentes, de los sanitizantes, de los geles antibacteriales, los fármacos, la medicina con la que se estaban tratando a los pacientes con COVID. Eso incrementó bastante, bastante los fármacos. Ahorita, hoy en día, la industria químico farmacéutico está muy, 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 muy pedida, tiene una alta demanda, y el sector salud sobre todo, ¿no? O sea, que básicamente es lo que el virus más atacó. Retomando lo de la actividad industrial, el indicador mensual de la actividad industrial en México referente al primer trimestre del año, solo de febrero a abril del 2020 la actividad manufacturera cayó en general el 38%. A medida que la pandemia se ha prolongado, las empresas de fabricación enfrentan desafíos importantes. Algunos negocios han tenido que cerrar temporalmente en respuesta a las restricciones gubernamentales o la caída de la demanda. Sin embargo, también existen otros negocios que han enfrentado aumentos significativos a esta demanda. La actividad industrial es un souvenir. Ha causado caos en todos los países y tanta crisis, miles de desempleados y otros nuevos contratados. Es impactante eso, así como hay desempleados, hay nuevos contratados en las industrias. De los 3 videos que visualicé para darles este análisis, este argumento de parte mía o mi opinión, puedo observar que los oradores o presentadores del tema enfatizan a que México sufre demasiado, o sea, victimizan mucho a nuestro país y diciendo que la crisis que está presentando, que va a presentar, es por no tener una buena planeación. Como todos sabemos, necesitamos tener un procedimiento para lograr grandes cosas y México no se toma el tiempo de tomar esa planeación para así haber controlados ciertos sectores que ahorita están amenazando a México. Como sabemos, México nunca se ha encontrado en el top de algunas de las industrias principales del mundo. Enfatizo en el sector químico. México no da una inversión para la actividad industrial química. Ni siquiera es posible que invierta en la sección de la tecnología. Es obvio que las revoluciones industriales se siguen dando con el paso del tiempo. En esta era de la industria domina mucho la tecnología, y al no tener esa fuente principal de recursos, genera que no tenga una buena inversión y mejoría para el país. México tiene que tener una dependencia tecnológica si quiere buenos productos, quiere surgir y sobresalir en el mercado, porque claro de que puede, porque tenemos los recursos necesarios, pero no invierten en lo que básicamente en esta revolución industrial es la tecnología. No quiere hacer esa dependencia tecnológica. Y, o sea, la planeación sería eso, y lo que ellos dicen, los oradores de esos videos, es que al tener esa inversión mejoraría mucho el país, pero así bastante exponencial. México tiene que tener esa dependencia tecnológica de alguna manera, y este tema no aparece en la pandemia, no se origina desde que se inició esta pandemia, viene desde antes de esta llegada, porque como ya se mencionó en un principio, México tenía una mala inversión en la actividad industrial. Este tema lo viene manejando, como sabes, desde siempre, pero nunca se ha tenido una buena estrategia. Básicamente eso es lo que me quiero dar a entender. No tiene una buena estrategia para tener un crecimiento para la actividad industrial en México. Voy a hablar de un país que básicamente ahorita
muchos países mundialmente lo han de estar odiando, ya que este país originó este virus que nos ha frenado en muchas cosas, en muchos propósitos, viajes, etcétera. Y pues en este caso afectó muchísimo en la actividad industrial, ¿no? China, a pesar de ser el país donde se originó esta catástrofe, no tuvo tanto impacto en su sociedad. Sí, a un principio fue el que tuvo más casos COVID, más muertes, más todo. Pero hoy en día es el país que disminuyó bastante, tuvo una depreciación en eso bastante, o sea, impactante. El por qué es evidente, y es lo que mencioné hace rato, tiene una magnífica planificación. Y si tuvieron conciencia de lo que estaba pasando y de lo que iba a perjudicar para su país, para varios sectores, para su pueblo y claro está para la economía y los demás sectores. Y tener algo de respaldo para este impacto, para estas cosas que el hombre no puede manejar, el hombre que no puede detener, que le dificulta mucho darle un stop, que es una pandemia mundial. China pues es considerable un país primermundista, ¿no? O sea, México está considerado un país tercermundista y un país primermundista que pues también se dio cuenta que a pesar de tener todos esos beneficios, tener esa dependencia tecnológica, no lo manejó muy bien. Y en este caso estoy hablando de Estados Unidos, a pesar de ser uno de los países primermundistas, como ya había dicho, hoy en día está afectando y enfrentando una crisis horrible, porque no existe precisamente eso, no existe una buena planificación, una buena planeación para cuidar esos sectores industriales, químicos, de salud, no hubo una estrategia. En este caso de la actividad industrial de lugares elevados que ellos tenían, que ellos dominaban muchos mercados y que Estados Unidos aparece mucho en varios sectores industriales. Hoy en día está decayendo. Como sabemos, China es un país primermundista que tiene los recursos necesarios para sobresalir. México es catalogado como un país tercermundista. O sea, puede que tenga los recursos, pero no sabemos utilizarlos a nuestro favor. Un caso impresionante hablo de Estados Unidos, que a pesar de ser uno de los países también primermundistas, hoy en día está enfrentando crisis. Porque lo mismo que los mexicanos, a pesar de tener todos esos recursos a la mano, no tuvo una buena planificación para cuidar sus sectores. Y sabemos que Estados Unidos tiene mucha demanda en varios sectores industriales. Pero hoy en día es triste ver que ese país primermundista, que nosotros como vecinos, como mexicanos, los tenemos como en la cúspide, como que los idolatramos tanto a Estados Unidos, como que el sueño americano y todo eso, es sorprendente ver que un lugar que estuvo aquí, hoy en día se está encontrando por los suelos porque está decayendo. Pues ya para concluir este tema, para darle fin, les voy a expresar mi conclusión, o sea, la conclusión que llega a todo esto. Puedo concluir a base de mis videos y de mi investigación que claro realicé. Se debe tener en cuenta que para todo necesitamos una planeación. Sin una planeación no podemos movernos y ya lo notamos con todo lo que está pasando con esta pandemia y lo que pasó anteriores meses, porque como ya lo dije, esto de la crisis de la actividad industrial en México no la trajo la pandemia, viene ya desde antes, o sea, ya desde antes esto estaba mal, necesitamos sacar a flote esa actividad, tener una buena administración de estas circunstancias, porque ya nos dimos cuenta que a pesar de que el hombre domina muchos sectores, hay factores externos que el hombre no puede controlar, que no puede encontrarle una solución de la noche a la mañana, como es una pandemia mundial, es un virus que necesita años y años de estudio para poderles darles fin. Eso es lo que necesita México, tener una planificación de sus cosas y ponerle interés a todos sus sectores, no priorizar solo unos cuantos, porque la industria química es necesaria, o sea, la química está presente en todo, siempre está presente en todo, en lo que ocupamos, en todo básicamente, o sea, globalizo mucho esta palabra porque pues es real, la química está en todo y
debemos de darle los ingresos necesarios para que estos crezcan y que México crezca en su economía y así crean y crezcan más estos sectores de la ingeniería química y los sectores de salud. Y sí, así generar un exponencial en la actividad industrial. Al generar esto, pues que genera más empleos y tener más productos de buena calidad y salir al mercado y tener un mercado de alta demanda. Así se saca a flote esos sectores. Tal está los sectores de la manufacturera, darles una buena inversión y tener la conciencia de que el cambio está en todo ciudadano también. No solo depende del gobierno, porque muchas veces le echamos la culpa al gobierno y no es así. También como ciudadanos hay que aprender a priorizar otras cosas y que los principales son los que disponen el ingreso en cada país, ¿no? Estamos dirigiendo al gobierno, hay que aprender a dirigir a nuestro país. Básicamente esa es mi conclusión de este tema y eso sería todo de mi parte. Aquí pues yo termino mi conclusión y pues primeramente quiero darles las gracias por el tiempo que me están dedicando al escucharme y escuchar mi opinión en esta pequeña discusión de este tema, por que acepte mi punto de vista, mi opinión y que tengan un buen día, un buen inicio de semana, un excelente fin de semana, depende el horario que vayan a visualizar esto y espero que esto influya en algo y pues esta pequeña discusión que me tocó compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta luego.